Empiezo entonces. Paciente con ICC, le doy diuréticos para aliviar los síntomas solamente y de preferencia le doy YECA y beta bloqueador. Si aún así el paciente está en clase 2 o 4, quiere decir que está mal, le incorporo entonces un antagonista de la aldosterona. ¿Ya? Un antagonista de la aldosterona. Muy bien. Y ahora vamos a hablar entonces de los diuréticos. Los diuréticos son fármacos que me van a ayudar a orinar. ¿Está bien? Entonces lo que voy a hacer acá es hacer que el paciente orine. Como les digo, estos pacientes justo son los que más retienen volumen, ¿no? ¿Por qué se cansan? ¿Por qué tienen crepitantes en el pulmón? Porque retienen agua. Entonces si yo le doy un diurético, van a ver ustedes que le va a mejorar bastante los síntomas. Va a eliminar agua y por lo tanto va a cansarse menos y va a tener menos problemas con la ICC. ¿Ya? Esto de acá nosotros lo vemos en la práctica diaria de manera muy frecuente, porque incluso tenemos ampollas para darle a los pacientes, de tal manera que nosotros le damos una ampolla, pasan horas y al toque lo ves que el paciente ya no está tan congestionado, orinas, ya no se congestiona y va mejor. ¿Ya? Para eso tenemos a los diuréticos tiacídicos por un lado, los diuréticos tiacídicos. ¿Ya? Estos de acá lo que van a hacer, su mecanismo de acción, es bloquear el receptor del cotransportador de sodio y cloro. ¿Ya? Bloquean el receptor de sodio y cloro. Esta de acá va a ser la membrana apical y esta de acá la membrana vasolateral. La membrana apical es la que da hacia la orina, ¿ya? Y esta membrana da hacia el intersticio. ¿Ya? Lo que van a hacer entonces los diuréticos tiacídicos van a hacer impedir esta reabsorción de agua, ¿ya? Esta reabsorción de agua a nivel distal por el cotransportador sodio y cloro. ¿Ya? Además de eso también va a ser un fármaco que va a intercambiar el calcio con el sodio. ¿Ya? Va a intercambiar el calcio con el sodio. Como ustedes pueden ver acá tenemos a los fármacos. Fundamentalmente nos queda a nosotros la hidroclorotiazida, que es la que más usamos. ¿Ya? La hidroclorotiazida. La clortalidona la tienen en Estados Unidos, pero acá no la usamos. La hidroclorotiazida tiene un tiempo de vida media de 2.5 horas, que es recontra corto, pero su duración de acción puede ser hasta 12 horas, ¿ya? Hasta 12 horas. Y le usamos, la pastilla viene de 12.5 a 25 miligramos al día. 12.5 a 25 miligramos al día, ¿ya? Esa es la dosis para paciente con hipertensión, ¿ya? La clortalidona 6.25 a 25. El problema de los diuréticos tiacídicos son las consecuencias hidroelectrolíticas que tienen, ¿ya? Las consecuencias hidroelectrolíticas que tienen. Como les había dicho, estos de acá también favorecen la reabsorción de calcio, ¿ya? Entonces, los diuréticos tiacídicos como la hidroclorotiazida me causan varios problemas a este nivel. Me pueden causar hiponatremia, ya me bajan el sodio, hipocloremia, ¿sí? Hipocalemia en menor medida que los diuréticos de asa, pero también puede causar alcalosis metabólica y presencia de hipercalcemia y de hiperuricemia. ¿Ya? Estos efectos son un montón en verdad, ¿ya? Pero tienen que aprenderse porque estos fármacos, generan estos problemas. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene ácido úrico elevado, por ejemplo, en el caso de los pacientes con gota, está contraindicado usar diuréticos tiacídicos. ¿Por qué? Porque me aumentan los niveles de urea, de ácido úrico, hiperuricemia. Paciente que tiene hipercalcemia también está contraindicado porque la hidroclorotiazida me genera hipercalcemia. ¿Ya? Como les digo, la hidroclorotiazida me genera hiponatremia, hipocloremia, hipocalemia y de otro lado me genera hipercalcemia e hiperuricemia. ¿Qué otras cosas, doctor? Mira, para el colmo, también las tiazidas me generan hiperlipidemia. Me aumentan los niveles de colesterol, ¿ya? Y también me generan aumento de la glucemia. Entonces, el paciente diabético, paciente que tiene la grasa elevadísima, paciente que tiene el ácido úrico elevado, la hidroclorotiazida está prácticamente contraindicada, ¿ya? Estas contraindicaciones: paciente con enfermedad hepática severa, hipercalcemia, anuria, etc. ¿Ya? Si el paciente tiene entonces, ¿no?, puede hacer hipercalemia importante, la hipercalemia importante pudiera empeorar con los diuréticos, ¿ya? Pudiera empeorar con estos diuréticos.
Paciente tiene disfunción renal importante, falla renal importante, también puede empeorar con los diuréticos o simplemente no responder a ello. Si el paciente tiene hipotensión, obviamente el diurético le va a bajar la presión arterial. ¿Ya? Ese es un problema, ¿ya? Ese es un problema. Si lo combino con los YECA o ARA2, puede haber un riesgo de hipotensión. Obviamente dependiendo de los pacientes, ¿no? Si lo combino con otro diurético, como la furosemida, pues voy a disminuir todavía aún más el volumen. Puede dar hipovolemia, hipotensión o hipocalemia. ¿Sí? Hipovolemia, hipotensión o hipocalemia. Muy bien, entonces idealmente con esto debemos comprobar la función renal y los electrolitos y debemos también, pues obviamente hacer controles de potasio, controles de calcio, etcétera, ¿no? A la semana de preferencia, ¿sí? Les había dicho que los pacientes con insuficiencia cardíaca generan bastante congestión, ¿sí? Bastante congestión. Entonces, yo me voy a enfrentar algunas veces a algunos pacientes, ya les dije esto en clase anterior, pero me voy a enfrentar a veces a algunos pacientes que me vienen con congestión pulmonar, pero me vienen hipotensos, ¿sí? ¿Qué voy a hacer en estos casos? A ver, ¿quién me puede decir? Si yo tengo un paciente con insuficiencia cardíaca recontra mal, me viene a la emergencia, ¿no? Tú lo escuchas y el pulmón está lleno de agua, ¿sí? Agua, ¿no? Tengo que darle un diurético. Pero a la vez el paciente está hipotenso, presión arterial bajísima. ¿Qué voy a hacer? ¿Le doy diurético o no le doy diurético? Si le doy diurético, ¿qué voy a hacer? Le voy a bajar la presión, ¿sí? Más todavía. Ya, pero yo necesito darle diurético porque el paciente está congestionado, tiene líquido, necesita eliminarlo. ¿Qué hago? Le voy a dar además un fármaco que le suba la presión arterial. Por ejemplo, ¿cuáles son esos fármacos que hemos hablado la clase simpático? Dopamina, ¿se acuerdan? Dopamina, noradrenalina. ¿Qué hacían esos fármacos? Eran vasoconstrictores, aumentaban la presión arterial. Entonces, si yo tengo un paciente que viene emergencia, congestionado pero hipotenso, tengo que darle antes dopamina o noradrenalina. Le subo la presión y ahí sí le voy a dar diurético. ¿Sí? Ya todo eso de acá lo deducen simplemente con farmacología, pero obviamente en la práctica también lo van a hacer alguna vez. ¿Ya? Muy bien. Si el paciente se me hace hipotenso, ¿qué hago? Le reduzco la dosis, ¿no? O reconsidero otro tipo de fármacos. Si el paciente me hace hipocalemia, ¿qué hago? Le puedo aumentar la dosis de YECA o ARA2. Claro, como el YECA me aumenta el potasio, si yo con la hidroclorotiazida le bajo el potasio, le aumento la dosis de YECA, o en todo caso le doy al paciente suplemento de potasio, ¿no? Le doy pastillas para el potasio o le doy alimentos ricos en potasio. Si le causa mucha hiponatremia, le puedo interrumpir las tiazidas o cambiar un diurético de ASA, ¿no? Si el paciente tiene hiperuricemia, de preferencia no darle, o en todo caso utilizar otros fármacos que sean, pues, atacar a la hiperuricemia. Y por otro lado vamos a tener a los famosos diuréticos de ASA. ¿Por qué diurético de ASA? Porque actúa a nivel de la ASA de Henle, ¿ya? A nivel de la ASA de Henle. Acá está, entonces. Los diuréticos tiazídicos actúan a nivel del cotransporte sodio-cloro. Ya, los diuréticos de ASA, como por ejemplo la furosemida, va a actuar a un transportador de sodio, potasio y 2 cloros. Sodio, potasio y 2 cloros. El diurético de ASA lo que va a hacer es bloquear este cotransportador. Por lo tanto, va a favorecer la eliminación del sodio, la eliminación de potasio y la eliminación de cloro, ¿no? Y obviamente también eso de acá va a conllevar por osmosis también la eliminación de agua, ¿no? De esta manera entonces la furosemida favorece la eliminación de agua, ¿ya? Y por otro lado, esto de acá es importante también para mantener una gradiente. Esa gradiente permite también la reabsorción de calcio y magnesio, ¿ya? Entonces este transportador es muy importante. Si yo le doy furosemida, entonces voy a bloquear ese transportador y por lo tanto voy a bloquear este mecanismo de reabsorber calcio y magnesio. Por lo tanto, ustedes ya saben que la furosemida puede causar también hipocalcemia e hipomagnesemia. ¿Ya? Entonces, a partir de eso de acá ustedes pueden deducir todos los efectos adversos y tienen que saberlos también, ¿ya? Muy bien. Acá tenemos los más importantes. Acá fundamentalmente usamos furosemida. Y a lo demás la verdad es que no tenemos. Ni el ácido tacrínico ni la torsemida nosotros usamos en el hospital. Solamente tenemos furosemida. Biodisponibilidad oral, 100%. ¿Ya? Importantísimo.
Tiempo de día media de 1 a 2 horas, pero su acción puede durar hasta 6 a 8 horas, ¿no? Pero ustedes se dan cuenta que igual es bastante corto, por lo tanto la furosemida lo usamos siempre cada 8 horas, ¿ya? Furosemida, o sea, podemos usar una vez al día, pero su efecto real es con cada 8 horas o hasta cada 6 horas, ¿ya? Dosis de furosemida, 20 a 80 miligramos una vez al día, y se puede usar máximo hasta 400 miligramos, ¿ya? Pero esta dosis en verdad es recontra exagerada, ¿no? O sea, ustedes yo creo que nunca vamos a usar una dosis tan alta. A lo mucho usarán quizás 160 miligramos, exagerando, ¿ya? Esa dosis es muy alta. La furosemida se da de 20 a 80 miligramos. En pastillas, la furosemida viene de 40 miligramos, ¿ya? Y en tabletas, perdón, sí, en tabletas viene de 40 y en ampolla viene de 20 miligramos, ¿ya? De 20 miligramos. ¿Cómo doy, doctor? Puedes darlo 40 miligramos una vez al día, 40 miligramos hasta cada 8 horas, ¿no? La ampolla 20 miligramos también le das cada 8 horas, o a veces ahí sí nosotros le damos hasta 2 ampollas de 20 cada 8 horas, ¿no? 40 miligramos cada 8 horas, que es una dosis altísima, ¿no? 120. Dependiendo de qué tan congestionado es el paciente, ¿no? Obviamente. Consecuencias hidroelectrolíticas ya las sabemos: hipocalemia, hiponatremia, hipomagnesemia, hipocalcemia, ¿sí? Te da hiperuricemia, pero en mucho menor grado que la teacida, ¿ya? La hidroclorotiazida es la que más te da hiperuricemia e hiperglicemia. Eventos adversos: puede dar un rash, puede dar nefritis intersticial y también ototoxicidad. Eso es algo importante. ¿Por qué, doctor? Porque la furosemida, como desequilibra tanto el volumen a nivel todas las células, puede también llevar a un trastorno a nivel pues de líquido que se encuentra justamente en los conductos cocleares, ¿no? Entonces eso de ahí puede dar ototoxicidad, ¿ya? Por furosemida. Muy bien. Entonces, más que todo, estos son los fármacos que usamos nosotros para el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Como ustedes se han dado cuenta, la furosemida es el más efectivo. La furosemida es el que hace orinar mucho más al paciente, ¿sí? Y lo puedo usar muy bien en pacientes con insuficiencia cardíaca, sobre todo aguda. En pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, mucho mejor prefiero la hidroclorotiazida. Ya se ha visto que la hidroclorotiazida tiene un efecto mucho más largo, mucho más permanente y mucho más efectivo a largo plazo, ¿ya? Pero si yo tengo la emergencia, un paciente que está con ICC aguda, que está ahí congestionándose con líquido, yo le voy a dar furosemida, que es mucho más potente, ¿ya? La furosemida es de elección. Y como les digo, estos pacientes que están congestionados casi siempre tienen la presión elevadísima, ¿ya? Entonces un paciente que tiene así edema agudo de pulmón, congestionado, que no puede respirar, tú le tomas la presión y casi siempre está a 180, 150. Les digo eso porque con eso ustedes pueden darle la furosemida sin miedo, ¿no? Sin miedo de que se le baje la presión arterial, ¿no? Le dan 2 ampollas cada 8 horas y la presión baja, 120, ¿no? Pero son pacientes que tienen presión altísima. ¿Por qué? Porque tienen bastante volumen, entonces generalmente tienen hipertensión arterial. Sin miedo nomás ustedes le dan furosemida, ¿ya? Y el otro digamos, diurético que tendríamos que hablar sería la espironolactona, ¿no? Que la espironolactona es un antagonista de los receptores de aldosterona, por eso se le llama también antagonista de la aldosterona. Pero también es un fármaco que me ahorra potasio, por eso también se le llama diurético ahorrador de potasio, ya así se le conoce. ¿Por qué ahorra potasio? Porque como ustedes saben muy bien, la aldosterona lo que hacía es reabsorber sodio y botar potasio, ¿no? ¿Sí? La aldosterona lo que hace es reabsorber sodio y botar potasio. Entonces, este fármaco, que es la espironolactona, lo que va a hacer es contradecir esto y va a reabsorber el potasio y va a eliminar sodio, ¿no? Por lo tanto, es un diurético ahorrador de potasio. A diferencia de los otros anteriores, ¿verdad? Porque hemos visto que tanto la furosemida como la hidroclorotiazida, que hacen con el potasio, lo eliminan, ¿sí? Por eso se llama diurético ahorrador de potasio. Muy bien, ahí tenemos lo más importante. Amiloides, es cierto, tenemos tiempo de media 8 horas, duración de acción un día. La espironolactona es la que más usamos, ¿ya? La espironolactona es la que tenemos en los hospitales, biodisponibilidad del 25%, tiempo de día media 1.5, lo podemos dar una vez al día, pero también lo podemos dar hasta cada 12 horas, ¿sí? Duración de acción, miren ustedes, 60 horas, más de 2 días incluso. Y aquí están las dosis, ¿no? Espironolactona, pacientes con insuficiencia cardíaca severa, 25 a 50 miligramos una vez al día. 25 a 50 miligramos una vez al día. También lo puedo usar para el manejo de la presión arterial, hipertensión arterial. Ahí la dosis es de 50 a 100 miligramos una vez al día. 50 a 100 miligramos una vez al día.
Muy bien. Todos los pacientes que sean clases avanzadísimas, 2 a 4, o que tengan la fracción de eyección menos del 35% a pesar del tratamiento con YECA o ARA2, tengo que agregarle espironolactona. Esa es una indicación, ¿ya? Contraindicaciones, con pacientes que utilicen fármacos inhibidores potentes, es decir, 3 a 4, como ketoconazol, itraconazol o claritromicina. ¿No? Hay que tener cuidado porque pueden hacer hipercalemia, obviamente porque no ahorran potasio. Hay que tener cuidado a los pacientes con deterioro renal importante porque no pueden acumular aún más el potasio, ¿no? Hay que comprobar la función renal, hay que estar monitorizando el potasio obviamente para ver cómo va a ir cambiando, ¿sí? Comprobar la bioquímica sanguínea en la primera semana y luego la cuarta semana, y si el potasio me sube demasiado hay que reducir la dosis a la mitad, ¿no? Si ya el potasio me sube demasiado, más de 6, ahí de preferencia interrumpir el tratamiento, ¿no? Ya no me está favoreciendo el tratamiento, ¿sí? Acá está la dosis de aldosterona. Y para terminar, estos son fármacos nuevos. Acá tenemos al inhibidor de la renina directo, que era el aliskiren, ¿no? El aliskiren es el primer inhibidor directo de la renina, o sea, va a actuar en un escalón más alto que los YECA, ¿sí? Aquí, un escalón más alto que los YECA. Fue efectivo en reducir la presión arterial con dosis comparables con ARA2, ¿sí? Reduce mejor la presión arterial y son utilizados en Estados Unidos actualmente, ¿no? Ahorita realmente no los tenemos, ¿ya? Para terminar, vamos a terminar con este cuadrito, hermano. En este cuadro, lo que ustedes pueden apreciar son todos los fármacos que me sirven para bajar la presión arterial, ¿sí? Todos los fármacos. En general, todos los fármacos son buenos para bajar la presión arterial, o sea, casi todos me bajan igual. La diferencia que yo tengo que tener simplemente es en qué pacientes voy a utilizarlo. Y como ustedes pueden ver acá lo que evaluamos son las comorbilidades, ¿ya? Comorbilidades. Paciente con hipertensión e insuficiencia cardíaca, diurético. Paciente con hipertensión y paciente anciano le conviene diurético, ¿sí? Paciente con hipertensión postinfarto y miocardio, ¿qué voy a utilizar? Beta bloqueador, porque ya les dije que el beta bloqueador, tanto en la angina como en el postinfarto, me ayuda a la perfusión del corazón, ¿sí? Muy bien. Paciente con hipertensión y que tiene arritmia, beta bloqueador. Muy bien. Paciente con hipertensión ICC, también tengo que utilizar de preferencia YECA, habíamos dicho. ¿Por qué? Porque evita el remodelamiento cardíaco y mejora la sobrevida. Paciente con hipertensión y difusión ventricular, YECA. Paciente con hipertensión y postinfarto, YECA. Paciente con hipertensión y diabetes, YECA, ¿sí? YECA o ARA2. Paciente con diabetes o con nefropatía diabética, ya hemos dicho, YECA o ARA2. ¿Está bien? Paciente con hipertensión y raza negra, calcio antagonista. Paciente con hipertensión y angina de pecho, hemos dicho, utilizo un vasodilatador, calcio antagonista. ¿Ya? Calcio antagonista. Paciente con hipertensión e hipertrofia prostática, bloqueador alfa, dijimos, ¿sí? Terazocin, prazocin. Muy bien. Y aquí están las contraindicaciones, en qué pacientes de preferencia no lo usa. Si el paciente me tiene gota, no uso diurético. Si el paciente tiene asma, no uso beta bloqueador. Si el paciente tiene trastorno del ritmo cardíaco, o sea, bloqueo, tampoco uso beta bloqueador. Embarazada, no voy a usar YECA, no voy a utilizar tampoco ARA2, ¿sí? Paciente que tiene trastorno del ritmo cardíaco con bloqueo, no voy a utilizar un fármaco que me baje la frecuencia, como los no dihidropirínicos, diltiazem o verapamina. Muy bien. ¿Ya? Entonces, de esta manera yo voy a elegir qué tratamiento le voy a dar al paciente con presión arterial. Más que todo, en función a sus comorbilidades. ¿Está bien? Muy bien, hasta ahí vamos a quedar.